Bien. Eh, Les había pedido que la semana pasada que entregáramos para esta vez y trabajáramos una, una ficha, ¿no? Eh, de Benedicto XVI, solo la ficha, y una conclusión que exclusivamente se centraba en el video. Y algunos que preguntaban solo colocar el link, nada más, no había que hacer ninguna ficha bibliográfica, nada, solo el link. Eso era todo, ¿no? Y se les abrió la posibilidad para que lo entregaran. Creo que ayer lo hice o anteayer, no me acuerdo. Y por cualquier cosa que a alguno le faltó hacer un clic o se demoró en entregar, pues ustedes ven ahí que hay que subirlo máximo hasta las 11:30 de hoy. ¿De acuerdo? Y luego después de eso vamos a trabajar. Ahorita vamos a comentar una diapositiva que les voy a presentar. Y ustedes, cada uno de manera individual, va a trabajar en algo que se les va a participar, que tiene unas condiciones y unas restricciones particulares. ¿Sí? Pero si antes alguien quiere hacer algún comentario o hacer alguna pregunta de lo que mencioné previamente, ¿no? Pues puede hacerlo sin ningún problema y, y pues eh, con gusto, con gusto escuchamos, ¿no? Recuerden que estamos igual en el proceso de participación y de lo que vamos a trabajar y de lo que igual puedan decir ahora, pues seguiré anotando aquí la participación, ¿no? Bueno, muy bien. Voy a compartirles entonces la pantalla. Considero que no es necesario eh, considero que no es necesario hacerle más grande esta presentación. Creo que con eso es suficiente. Bien, voy a mover un poquito esto. Ya, listo. Así que les voy a poder ver. Perdónenme un segundo. Voy a poner vista del hablante para que cuando participen yo pueda ver quién habla. Ya. Y así a veces no tenga que preguntarles el nombre, a veces no lo veo claro, entonces se los pediré, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, les voy a presentar y les voy a indicar de qué se trata lo que vamos a hacer. Solo con esta diapositiva vamos a estar recibiendo y escuchando y ustedes pueden participar, conversar, preguntar, añadir lo que sea. Respecto de esta diapositiva hasta aproximadamente las 11:30, ¿de acuerdo? Después de eso les explico de qué se trata lo que hay que hacer y nos volveríamos a ver a la 1:15. ¿Entendido? ¿Sí? Así que aprovechen quienes, quienes deseen, perdón, participar el día de hoy. ¿De qué se trata? Bien, les pidió que hiciéramos primero el trabajo previo sobre Benedicto XVI para tener justamente una idea más o menos de su vida, de su obra, sobre todo como papa, ¿no? Hasta dónde se cuenta ahí. Bueno, y eso como un trabajo previo. Y ahora lo que les presento es un cierre, prácticamente es un cierre de todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, sobre todo a lo que hace referencia desde el primer aporte. Acuérdense que hablamos de la conciencia moral, no sé si se acuerdan de eso, pero hasta la clase anterior, ¿no? Que hablamos ya de ciertas cuestiones morales que pues evidentemente tocan las fibras del ser humano y a veces indisponen, ¿no? O no se está de acuerdo, lo que sea. Y como yo les mencioné, pues a mí como profesor, como el que estoy aquí de la parte de la formación cristiana, de la pastoral, yo tengo que presentarles lo que dice la tradición, el magisterio y la Biblia de la Santa Madre Iglesia, ¿no? Cualquier otra cosa distinta, ajena a eso, no es doctrina cristiana, está alejada, lo que sea, pero no es, ¿no? Y esa es mi tarea. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos ahora, ustedes tienen ahí, ven tres frases, la que está en la parte superior derecha, aunque no correspondería muy bien la fotografía por el año, porque es del 2005, cuando ya eh, el Papa, ya, el cardenal Joseph Ratzinger ya era el Papa, ¿no? Sí, pero bueno, no importa eso.
Entonces ahí hay tres frases. Y para quienes vayan a participar, sobre todo al primero que vaya a participar respecto de alguna de las tres frases, digamos, grandes que están ahí, ¿no? Comentarios del Papa Benedicto XVI, ¿ya? Entonces, gustaría que primero lean lo que van a comentar, ¿de acuerdo? Solo el primero. Los otros ya pueden hacer comentarios. eh, si quieren decir algo contrario, lo pueden decir, ¿no? En opinión. O quieren reafirmar y quieren decir algo adicional. O si alguien ya dijo lo mismo, no hay ningún problema. Puede anexarse a eso diciendo su opinión también. No pasa nada, ¿de acuerdo? Entonces, podemos empezar por cualquiera de esas frases, el primero que quiera participar, ¿no? Incluso puede poner su manito ahí, ¿ya? Y ahí es más fácil la manito ahí levantada con el emoji, ¿ya? Y entonces ahí es más fácil, ¿de acuerdo? Ya Romina, la primera que veo que acaba de poner, entonces le vamos a dar la palabra para que lea cualquiera, luego seguimos bajando, ¿no? Los que van Ya, a... ¿ya? Y luego vayan, conforme participan, no se olviden quitar la manito, ¿ya? Por favor, porque si no, les hago lo mismo. Entonces, ya, cualquier pues, frase que desees leer y la comentas. ya, Romina. yo quiero lo de nuestra misión no consiste en decir muchas palabras, sino en hacer eco y portavoces de una sola palabra. Ya. Prácticamente hablando sobre Benedicto, que fue un hombre que muy sabio y muy, o sea, lo considero una persona muy sabia para poder hablar de todos los temas que él lo hizo, sobre el aborto, la vida, todo eso. Tiene que ser una persona muy sabia en pensamiento. Entonces, hablando desde ese punto de vista, esa frase demuestra que él no quiere que haya como murmullos ni otras extensiones de lo que de verdad es, sino que se diga lo que es verdadero, por así decirlo, profe. Y a esto también quiero agregar una frase que él había dicho que es, la verdad no se determina mediante un voto de la mayoría. Él también había dicho eso. Y porque quería meter esta frase junto a esta, porque se me hace muy prudente que él hable sobre que las personas no tenemos un pensamiento muy abierto ni apto para poder escoger nuestro criterio, por así decirlo. Tendríamos que tener como abierta la mente muy grande para poder entender lo de él y lo que quiere expresarnos. Y como dice, no necesitamos más confusiones, más redondeos, sino que lo que se dice se hace y es una palabra. Eso. Sí, solo un comentario. Por ejemplo, en la época de Jesús, la mayoría quería matar a Jesús y fue lo que se hizo, ¿no? Entonces, no necesariamente lo que dice la mayoría está bien, ¿ve? ¿No? Puede ser que una minoría pues tenga la razón y tenga las cosas, pero bueno, los sistemas democráticos a veces no son tan en ese estilo, ¿no? Pero son comentarios. Bueno, eh, si quieren seguir comentando de eso o regresar después o hacer otro comentario de otra frase, lo hacen, ¿no? Daniela. Ya, yo quisiera como hablar de en general y me parece que se relaciona bastante con las encíclicas que escribió Benedicto XVI porque en ellas trató sobre la caridad y el valor de la verdad en el hombre, porque la mayoría de veces nos portamos muy individualistas y olvidamos al prójimo. Y aquí menciona como que portavoces de una sola palabra en grupo. Y él decía como Jesús que dio la vida por el prójimo, nosotros también deberíamos hacerlo y no olvidarnos. Y, o sea, él creía que las dudas de una sociedad en desarrollo científico y tecnológico eh, estaban convirtiéndonos en personas demasiado egoístas y propuso una relación entre la ética de la vida y la sociedad, pero los problemas que estaban ocurriendo en ese entonces fueron muy complejos de resolver, incluso con la polémica de su retiro y así, eso. Ok, muchas gracias, ¿no? Sí, a veces dice, bueno, no solo Benedicto XVI, el Papa, sino muchos otros, ¿no? Y no necesariamente religiosos, que a veces el hecho de querer colocar nuestra confianza en cosas materiales, en la ciencia y todo eso, a veces nos ha alejado realmente
de colocar la confianza en Dios. Sobre todo ahora esta época que hay muchas demostraciones respecto de, ¿no? Por ejemplo, con esta acotación y alguien más que levante la manito y le damos la palabra. Por ejemplo, había un programa, ¿no? Que para mí, yo siempre les decía a los estudiantes que realmente esa gente que tiene ese programa son valientes, por eso porque les pagan lo que les pagan. Se llama Mitos y Verdades. Y pasaron en un programa algo que me llamó la atención, en que decían, por fin se encontró aquello que los creyentes o los cristianos o los que creen en existencia del alma le llaman alma, porque según las historias pasadas, cuando una persona moría y estaba sobre una pesa, digámoslo así, ¿no? Eh, perdía unos miligramos, ¿no? Y entonces dice, ya los científicos encontraron qué es el alma. El alma es una parte del cerebro que justo es como es un algo tan insignificante que el momento en que se muere desaparece y pierde peso el cuerpo. Entonces, eso es lo que los creyentes o lo que la gente que cree en eso, ese es el alma. Ya fue descubierta, eso quiere decir que es parte del cerebro y hicieron unas teorías. Cuando el sentido común es muy sencillo, el alma es algo espiritual y lo espiritual no tiene peso, ¿no? Así de sencillo, pero a veces tanto, ¿sí? Así como Pasteur decía, mucho de ciencia nos acerca a Dios, pero también hay que tener el sentido común, ¿no? Y no dejarnos llevar nomás así. Bueno, Mateo. Ah, ya. Yo quería decir que me pareció un papa muy interesante con ideas claras y que su nombre fue con honor al Benedicto XV porque él lo consideraba muy valiente y auténtico. Lo consideraba como un auténtico profeta de la paz. Por ello lo relaciona con la frase de la libertad. Ok, Y la parte de la voluntad y la libertad, que es del valor y la conciencia de la paz, son la libertad que nos reconoce. ok. Gracias, Mateo. Quítale la manito, Mateo, para que... Ok, gracias. Sí. Hay solo una mención de la voluntad, ¿no? Es una cosa que a veces nos cuesta, ¿no? Suena el despertador en la mañana y no queremos levantarnos, a veces, o muchas veces. Dale un segundo a la voluntad y cambiarán las cosas, ¿no? Bueno, dejemos ahí. Kevin. Sí, yo solo quería completar la frase, o sea, como mostrar una parte, porque ahí dice que no se necesitan muchas voces, o sea, que mucha gente hable de lo mismo y que no llegue a nada, sino que yo creo que lo que quiere decir con respecto a lo que dice del eco es que necesita un sonido que retumbe, o sea, que genere un cambio. Y creo que con una sola palabra se refiere a la palabra de Dios, o sea, a lo que dice la Biblia y la iglesia. Entonces, es... Gracias. Solo por hacer resonancia, ¿no? La palabra, esa es la palabra, no una palabra, la palabra viva. Eso es a lo que está haciendo mención, me parece, Kevin. Gracias, Kevin. Juliana. Profe, yo lo relaciono todas las frases con las encíclicas y las escritas y la historia que le hablan porque lo tienen a él como el papa liberal porque tenía diferente ideología a los demás papas, entonces creo que todo lo hace relación con lo que escribió y lo que quiso plasmar a la gente. Ya, muchas gracias, Juliana. Bajarán la manito los que ya hablaron, a menos que vayan a hablar otra vez, ¿no? Sí, ahí hay que tener en cuenta un detallito, ¿no? Es el Papa liberal. Recuerden que ese Papa liberal a que hacía referencia, ¿no? No es que pues, se mantuvo en la línea de Juan Pablo II, porque en definitiva el Papa Juan Pablo II lo tenía de mano derecha cuando era cardenal Joseph Ratzinger, y prácticamente la teología y todos los procesos fueron llevados por los dos, ¿no? Así que seguía la misma línea, ¿no? Papa liberal quiere decir abrir un poco más la conciencia de la gente, mostrarles las cosas que, a pesar de todos los cambios que se hacen, que pueden ser aceptados en cierta medida, pero hay que mantener una línea clara respecto de cuáles son los límites que pone la Iglesia desde el punto de vista efectivamente del mismo Dios, ¿no? En ese sentido, abrirse, mostrarle a la gente que podemos acercarnos, que no tengan miedo, ¿no? Como decía el Papa Juan Pablo II, no tengan miedo. ¿Ven? Repetía lo de Jesús. Bueno. ¿Alguien más quiere decir? No necesariamente la misma frase, ¿no?
Por ejemplo, Mateo habló ya sobre la frase de la libertad sin leerla, pero la mencionó. ¿Alguien más quiere comentar alguna cosa al respecto de lo que está ahí? ¿No? Se me levanta la manito, entonces ahí se puede ver. Si no, pues terminamos antes, no pasa nada. ¿No? Bueno, este era un espacio para que hagan comentarios y participen ustedes, ¿ok? Bueno, listo. No voy a añadir nada más. Ustedes ahí tienen claridad en eso. Ok, no les voy a hacer preguntas. Esto era solo una síntesis de todo lo que se había trabajado, ¿no? Solo hacer una aclaración que la frase, bueno, lo que está escrito del lado izquierdo, de fondo negro, ¿no? Es cómo ha sucedido lo de la ideología del género, o sea, ¿por qué sucede? ¿Qué es lo que está detrás, no? Hay dos pasos anteriores que hacen mención a eso, ¿no? Lo que ustedes pueden leerlo ahí. Bueno, bueno, ya les comparto luego la... Listo. A ver. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a trabajar entonces ahora? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar lo siguiente. Vamos a trabajar lo siguiente. Fíjense bien, aquí en esta diapositiva está la palabra todos, ¿de acuerdo? ¿A qué hace referencia? Yo les había mencionado, creo que este paralelo que alguien me preguntó, profe, ¿qué vamos a hacer la próxima semana? Le dije, vamos a trabajar con unas frases del Papa Benedicto XVI. ¿Y cómo vamos a trabajarlas? Muy bien. A cada uno de ustedes se le va a asignar una frase, ¿ya? ¿Sí? Una frase. Ya la van a ver. Está aquí en estas diapositivas que ya están guardadas en el borrador del Classroom. Solo tengo que asignarlas nada más para que ustedes las puedan trabajar y leer. Pero escúchenme bien esto primero. En lo que van a hacer, van a usar esta primera diapositiva. Todos ustedes usan esta primera diapositiva. Si quieren ahorita hacer una captura o igual les voy a subir las diapositivas. Ustedes vean cómo hacen, ¿no? Aquí se ve clarito, sobre todo los que están con el computador, pues se ve un poquito más claro, ¿no? Y luego pueden cortar para pegar si quieren, ¿ya? Porque anteayer me dijo alguien, profe, hay que bajar las diapositivas para que se vea más claro, ¿ya? Entonces, si les favorece ahora hacerles la captura de pantalla y que yo veo que se ve clarito, no sé cómo se les ve a ustedes en la pantalla, pues pueden hacerlo. Entonces, vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Con estas tres diapositivas, con estas tres frases grandes, ¿entendido? Todos van a usar. Este es el fundamento para trabajar lo que se va a hacer. Este es el fundamento, más lo del video y eso, o sea, lo que fueron preparando, ¿no? En su ficha, en su conclusión, ¿de acuerdo? Pero de manera particular, estas tres hay que tenerlas en cuenta. Sobre todo porque usted las va a volver a colocar en su trabajo, ¿sí? Ya lo voy a explicar cómo. Pero está claro que todos van a usar esta diapositiva. ¿Ya? Muy bien. Y van a hacer algo con estas tres frases más la que les toca a ustedes. Bueno, sigamos. ¿Ya? Bien. Aquí voy a aumentar un poquito el tamaño. Voy a... un ratito. Ya. A ver. Bien. Voy a poner esto por acá para aumentar el tamaño. Ya. Bueno. Atienda. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, sí. Esto lo que vamos a trabajar es un comodín. Así que es libre. Pero tiene algunas restricciones. ¿Sí? La primera de ellas dice, primer punto, escribir una reflexión crítica fundamentada en la primera diapositiva y en lo mencionado en el video, que es lo que acabé de mencionar, ¿de acuerdo? Si algo no se entiende, por favor, repregunten para volver a aclarar, ¿ya? Y en lo mencionado en el video, y tarea entregada el día de hoy o hasta el día de hoy. Si no ha entregado el trabajo del video de Benedicto XVI hasta hoy, 11:30 en punto, por cualquier motivo que sea, ¿ya? Salvo algo excepcionalísimo, ¿no? Porque tuvo desde ayer para poder subirlo hasta hoy. No podrá elaborar este comodín. ¿Ven?
ahorita mientras estoy explicando esto, si alguno ya ahí tiene el trabajo, pues haga clic para subir la tarea, ¿no? Que está conectado, haga el clic, ¿ya? Entonces ahí puede estar subiendo y creo que en 10 minutos se sube nomás la tarea, no pasa nada. Y en el tiempo en que hemos estado aquí igual trabajando, con algunos comentarios de sus compañeros. Bueno, entonces, si no está hasta las 11:30 subida la tarea, usted ya no puede hacer este comodín. ¿Ya? ¿De acuerdo? 2. Trabaje según la imagen que le corresponda, ya vamos a ver, y tenga en cuenta que la primera parte de su trabajo debe ocupar una extensión de 200 a 250 palabras. ¿Ya? Es decir, va a ser una reflexión crítica, es decir, quiere decir fundamentada. ¿En qué? En la primera diapositiva, en lo que hemos visto anteriormente de Benedicto XVI, ¿ya? ¿Entendido? Y incluso puede tomar parte también en aquellas cosas que ya hemos conversado en las clases y que usted ha hecho también. Bueno, dice de 200 a 250 palabras, ¿ya? Ya les voy a compartir aquí, si alguno no sabe cómo contar las palabras, de todos modos lo digo ahora teóricamente, luego ya les indico en la práctica, pero en el texto de Word, en el procesador de texto de Word, en la parte inferior izquierda, usted puede ver ahí cuántas palabras está usando, ¿no? Sí, ahí se puede ver tranquilamente, pero ya voy a mostrarlo si que alguno no tiene claro eso. ¿Ok? Bueno. Entonces, de 200 a 250, no son ni 199 ni 251, ¿no? Sino de 200 a 250, que quede clarito. 3. Copiar las imágenes trabajadas en su comentario y ubicarlos en orden de relevancia. ¿Qué quiere decir? Va a usar las 3 imágenes de la primera diapositiva, ¿ya? ¿Sí? De esta diapositiva, va a usar, ¿no? Ahí tiene al lado la que empieza la ideología de género, la otra, nuestra misión no consiste en, y la otra dice la libertad de Jesús, ya, ¿sí? Entonces va a tomar esas 3, ¿de acuerdo? Esas 3 imágenes las saca, y dice aquí, colocar las imágenes trabajadas, ponerlas en orden, incluido la que le va a tocar a usted, es decir, son 4 en total, ¿cierto? Las 3 que están en la primera diapositiva, más la que le toca a usted. Y usted lo único que tiene que hacer es poner en el orden. ¿En qué orden? En que a usted le parezca que deben estar colocadas para entenderlas. ¿De acuerdo? Solo eso tiene que hacer. Nada más. Esta parte de aquí estrictamente no es calificada, pero le va a ayudar para no tomar en cuenta las faltas de ortografía, ¿ya? Pero el problema es que si no hace esta parte, no le voy a revisar el comodín, ¿ya? ¿Entendido? Entonces tiene esas 2 cosas, restricciones que voy colocándoles para que vayamos acostumbrando un poquito el trabajo después, más adelante, inclusive en el bachillerato. Luego dice, una vez que termine, recuerden, en la primera parte esa reflexión que va en esta cantidad de palabras, de 200 a 250, no va usted a colocar opinión personal, no es para colocar opinión personal, sino es una reflexión crítica fundamentada, es decir, contar prácticamente a qué se refieren esas frases como lo hicieron sus compañeros y algunos ya manifestaron algo, pues pueden ponerlo por escrito, ¿cierto? Y tocando algunas de las frases, ¿ya? Eso tienen que hacerlo. Y en segundo lugar, ahí sí van a hacer una opinión personal. La opinión personal quiere decir, estoy a favor, estoy en contra o más o menos, es su opinión, ¿ya? Usted puede opinar ahí lo que usted cree, lo que a usted le parece, ¿entendido? ¿Cuál es su posición frente a eso? ¿Sí? Y ahí dice 100 palabras, es decir, no son 99, no son 101. Y es curioso porque anteayer yo había propuesto, no sabía qué es lo que estaba trabajando mi hijo, y para ayer a mi hijo le mandaron a hacer, él está en octavo, ¿no? Y le mandaron a hacer la opinión de una película en 500 palabras, ¿no? Entonces, sí, me acuerdo ayer que ahí tenía 507, así que ayudándole un poquito el modo para que reduzca, y había una de 501, quitó un yo al final y quedó justo en 500, ¿no? Era lo que pedía el profesor. Entonces, de igual manera, yo les pido, ¿no? 100 palabras, 100.
Me voy a preguntar, profe, ¿pueden ser más, pueden ser menos? Ahí dicen 100, ¿de acuerdo? Y como ya les dije, el trabajo lo debe realizar en el procesador de texto de Word. Por favor, ahí. Ahí va a copiar las imágenes, ¿entendido? Por lo general siempre se les ha dejado en libertad de escoger, pero esta vez eso se indica. Se calificarán las faltas de ortografía, máximo hasta 4 faltas. Si veo más de 4 ya, ¿cierto? Eso quiere decir que perdería un punto, imagínense, es bastante en esta calificación. Pero si usted, fíjense, son cosas como medio raras, ¿no? El punto 3. Usted hace ese trabajito, ya le voy a revisar perdón, disculpe. Ya le revisaré un ratito. Ya. Perdón, acaba de bajarse el video de la clase anterior. Bien, perdón. Entonces, tengan en cuenta estas cositas, ¿ya? 7. Se calificará el sentido y la coherencia de ideas. ¿De acuerdo? No cualquier cosa. Fíjese el sentido y la coherencia, ¿no? Si usted va a hablar sobre el Mundial de Fútbol próximo, no creo que tenga sentido, ¿no? Habrá que verle si es que es posible. Los puntos 1 y 2 se calificarán sobre 2 puntos. Y el punto 4, es decir, la conclusión, sobre 1 punto. ¿De acuerdo? Finalmente, no finalmente, faltan otros puntos más, creo. A ver. Así está, sí. Ya. El 10, al realizar el punto 1 y 2 o el punto 4, si usted sobrepasa el número de palabras 12 menos, su tarea se calificará sobre la mitad del puntaje correspondiente. ¿Entendido? Se puede pasar, pero ya, tenga en cuenta eso. El punto 11, bueno, no lo leo, ustedes ya lo tienen en cuenta. Y el 12 dice que, pues, hay que entregar el trabajo hasta la 1:15 de hoy. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Alguna pregunta de todo esto que acabo de decir que desea que repita? ¿Hay algo ahí que no se entendió? ¿Alguien quiere decir algo? Profe, yo tengo una pregunta. Permíteme un ratito. Ya. Listo, dime. En el primer párrafo es de 200 a 250 palabras y Ajá. aparte es otro párrafo de 100 palabras, ¿verdad? Así es, sí. Sí, gracias, Juliana. Eso nos aclara a todos, ¿no? Sí, sí. Correcto. El primero es sobre la reflexión de lo que dijimos y el otro es el de 100 sobre la conclusión, que es opinión personal. ¿Ya? Si usted está en desacuerdo con todo lo que está viendo, no va a tener 0 por estar en desacuerdo. Si usted está a favor, si usted no. Es opinión personal, ¿no? Ahí clarísimo. Por supuesto, con coherencia, ¿no? Es lo que sí le voy a calificar es el sentido y la coherencia, eso sí. ¿Ya? Ok. Ahí hay una frasecita, por cierto, en azul que ustedes la pueden leer, ¿no? Para poder entregar los comodines restantes de las próximas semanas que hagamos, se necesita entregar este comodín y obtener una calificación mínima de 2/3. ¿De acuerdo? Es un poquito apretado y bastante exigente, ¿no? Es libre, pero dice usted, yo no voy a hacer este sino los otros, pero si no hace este, no va a poder hacer los otros, ¿ya? Y si no entregó la tarea, todavía quedan 4 minutos hasta las 11:30, entonces no se va a poder hacer este comodín, ¿ya? Tienen las restricciones. Algunos pueden decir, profe, si me hubiera avisado que tenía que entregar la tarea hasta las 11:30, hubiera hecho esa tarea 11:30 y ya, no, eso ya lo sabía usted de antemano, ¿no? Esa no es una justificación. Bueno, voy a pasar a la siguiente. No sé si hay alguna inquietud más, ¿ya? La pueden hacer. ¿Hay alguna inquietud Profe, más? perdón. De Camila. ¿Hasta qué hora teníamos para entregar esta tarea? 1:15, ¿ya? Ahorita ya mismo nos vamos a salir, solo termino, me faltan creo que 5 minutitos de mostrar cómo vamos a trabajar y nada más. Gracias por preguntar. ¿Alguien más? Profe, disculpe, ¿esto es obligatorio? No, es un comodín. ¿Ya? Es un comodín. ¿Ya? Pero recuerden que hay otros comodines más que están sobre un buen puntaje, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso, ¿ya? Ya cuando vayan a otra instancia, recuerden, hay ciertas cosas que no necesariamente serán calificadas. Cuando ustedes estén en la universidad, habrá trabajos que usted le entregará al profesor que no valen ni una décima, pero que será interesante que el profesor se las revise, ¿no? Para que usted vaya adecuando y profundizando más en el conocimiento. Bueno, dice ahí, ¿no? Esa diapositiva.
las imágenes se escogerán de acuerdo al orden de lista. No se preocupen, yo les subo en el, ¿cómo se llama? En la asignación de la tarea, ahí subo la lista, ¿ya? Fíjense bien, por favor, para que vean cuál es la que le toca. Paralelos A y C de la imagen 1 a la 26 y paralelos B y D del 27 a la 52, ¿no? Entonces aquí el paralelo A hace del 1 a la 26 y el B del 27 a la 52, ¿de acuerdo? ¿Sí? Solo van contando el orden que les toca, ¿ya? En orden de lista. Ejemplo, voy a seleccionar solo aquí la primera, ¿ve? Así están asignadas las frases, fíjese, ¿no? Está una imagen, ¿ya? Entonces ahí tienen 1, 2, 3, 4. Eso quiere decir que, por ejemplo, quien es del paralelo A, esta imagen, la 3, que es la que yo la puedo leer mejor, ¿ya? El orden de lista en la 3 o el número 1, están aquí, ¿no? Aquí habla de la fe. La número 3 de la lista, nosotros no poseemos la verdad, es la verdad quien nos posee a nosotros, ¿ya? El del paralelo A, el número 3 de la lista, tendría que hacer esta frase. Entonces, cuando vaya a copiar las imágenes, ¿cierto? Copia esta más las otras 3 de la primera diapositiva y las pone en el orden que a usted le parece. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Bueno. Me voy a ir, por ejemplo, a ver, veamos si le doy a la 27. No. Ya, aquí está. Del paralelo B, ¿no? Ustedes son 26 en cada uno. Entonces, del paralelo B, ¿quién es el número 1 de la lista? Yo, profesor Sofía Ambrosi. Sofía, ya está. Entonces tú empezarías aquí con esta, la 27, ¿cierto? Y de ahí empiezan a contar el número 2 de la lista, ¿sí? ¿Quién es el número 2 de la lista? ¿Quién sigue, por favor? Solo por el ejemplo. Valentina Arteaga. Ya. Valentina Arteaga. Entonces tú harías la número 28, ¿no es cierto? Y así en el orden que corresponde, ¿de acuerdo? Si Sofía Ambrosi, voy a decir los apellidos para que entendamos, hace la número 27 en orden de lista, Valentina Arteaga hace la 28, así el número 3 de la lista sigue el orden que corresponde. ¿Entendido? ¿Alguna inquietud, por favor, hasta aquí? O sea, Sí, creo que es estamos- una frase por cada número de listas. Así yo soy el Ajá. número 26, hago la frase 26. Claro, si es tu caso, de paralelo a Julia, ¿no es Sí. cierto? Ajá. Si tú eres la número, tú eres la 25. Tú eres la número 25. Te tocaría esta que está aquí, justo en esta diapositiva, el número 25. ¿Sí? La 26 le tocaría hacer aquí tengo la lista, bueno, algunos que tenía aquí solo el paralelo A, por eso les mencioné. Por ejemplo, Kevin Zambrano, ¿ya? Pero el paralelo B empieza aquí, en esta diapositiva 10 y desde la 27 y va contando, ¿no? ¿De acuerdo? Hasta acá que hay 52, ¿sí ven? Están justo los números 26 y 26. ¿De acuerdo? ¿Alguna inquietud más, por favor? ¿No? Ok. Finalmente solo quiero presentarles esto, ¿no? Esa es una foto reciente del Papa Benedicto XVI. Ese es uno de sus libros más clásicos, Jesús de Nazaret. Quieren conocer ciertas cosas de profundidad cuando puedan, ¿no? Sería interesante leerlos. De pronto se pueden saltar la introducción, que es un poquito compleja, pero el resto es mucho más sencillo, ¿no? Porque la introducción no la escribe el Papa Benedicto XVI, sino quien le lee. Bueno. Y solo les voy a dar un dato curioso. No sé qué les diga a ustedes. Pero solamente los papas firman con las letras, estas dos que están aquí, la P y P, ¿ya? Son pastores. Y solo les digo esto, el Papa Benedicto XVI en lo que sigue escribiendo, sigue firmando igual. Bueno, nada más. Entonces, tengamos en cuenta esto, por favor, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ya este momento antes de desconectarnos, antesitos de desconectarnos, primero me voy a asegurar y ustedes me dicen si... Primero voy con el paralelo A. A ver, listo. Ya está. Listo. A ver, está asignándose. Ya está. Me gustaría que me confirmen alguien del paralelo A, alguien del paralelo B, por favor, que
Ya acabo de asignar en el Classroom, pero claro, se demoró un poquito. Háganle clic para ver si Ya está. ya tienen acceso. ¿Sí? Del paralelo B, por favor. Sí, profe, también ya está. Ya, listo. Entonces ahí tienen estas mismas diapositivas, ¿de acuerdo? Y también la lista, en caso de que no tengan claro su número, ¿de acuerdo? No se olvide, del paralelo A hacen de las frases de Benedicto XVI, de la 1 a la 26. Y de ahí, bueno, en orden de lista les queda fácil, ¿no? Del 1 al 26. Y el paralelo B, de la 27 a la 52. Ahí sí tienen que, van contando, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero si aquí hay una pregunta de alguien, nos puede beneficiar a todos. Ya, este comentario lo vamos a tenerlo para la parte final, ¿de acuerdo, Daniela? ¿Sí? Ya, bueno. Alguien quería decir algo, dice Carlos Ortiz. Profe, yo quería decir algo de la frase de la imagen superior derecha. Quería hacer mención a que a una sola palabra, Benedicto hace una mención a la palabra de Dios, que es una sola. Lo que me quedó reflexionando es que lo que importa no son las palabras, sino las acciones, como dice San Ignacio. Correcto, Carlos. El amor hay que ponerlo más en las obras que en las palabras. Ojo, no quiere decir que no hay que decir palabras, ¿no? Porque si no, Profe, entonces Jesucristo hubiera una tenido que estar pregunta. calladito. Dime, Romina. Ya, no sé si entendí mal, pero el punto es que solo debemos de nuestra frase, debemos hacer una opinión fundamentada, una reflexión crítica fundamentada. Ah, sí, o sea, tu frase, ¿no? Debes ponerla, la base para que hagas esa reflexión es qué cosa, lo que hemos trabajado y de manera particular esas tres frasecitas de la primera diapositiva, ¿sí? ¿De acuerdo? De ahí es esa reflexión. Pero obviamente tú te vas a direccionar en tu frase, por ejemplo, perdonen, voy a colocar solo, porque quede claro, voy a poner cualquier frase, ¿ya? Ay, listo, vamos a poner una por aquí. Dice, la número 20, dice, nos hemos de liberar de la falsa idea de que la fe ya no tiene nada que decir a los hombres de hoy, ¿ya? Entonces, por cierto, van a copiar la frase, ¿ya? O si quieres simplemente la pega, no hace falta que la copie, ¿ya? Pero si es larguita le va a ayudar también en algo, sobre todo el comentario. Y usted va a partir desde ahí, o sea, ¿qué puede comentar fundamentándose en lo anterior, ¿no? Nos debemos de liberar de la falsa idea de que la fe ya no tiene nada que decir a los hombres de hoy. Entonces yo me iría yo me iría acá a esta primera diapositiva y yo empezaría comentando con lo que ya compartieron Romina, Daniela, varios de ustedes compartieron este hecho de decir que sí tiene que decirle algo la palabra de Dios, ¿no? Que tiene que decirle que es esa palabra viva, que es eso que tenemos que escuchar desde la libertad de los hijos de Dios, tal como nos hace mención el Papa Benedicto, cuando dice que la libertad de Jesús no es la libertad del liberal, y cosas así por el estilo, y se va parafraseando, ¿ven? ¿Sí? ¿No? Profe, estas son de 200 palabras, ¿verdad? De 200 a 250. Ya. ¿no? O sea, profe, Ya, deberíamos, ¿cuáles? salen en total 3 actividades. La primera que sería la fundamentación ¿Sí? de la frase, luego el orden de todas las frases en nuestro Y la orden conclusión. y la conclusión final. Ajá. Aunque yo les invito a que primero hagan el orden de las frases, ¿ya? Porque eso les va a ayudar de pronto a comentar, pero eso ya depende del trabajo de cada uno. ¿Entendido? Profe, Sí. y una última pregunta. Son de las 56 frases que hay, ¿verdad? No, 52. no, tú solo haces la que te corresponde a ti. No, el orden, que hay que ordenar según orden de... No. El orden es con las frases de la primera diapositiva, ahí hay 3, ¿no es cierto? Ya, más la tuya, solamente son 4. Las 3 que todos las van a trabajar, todos los que hagan el comodín, todos las van a trabajar, más la tuya, ¿ya? ¿Sí? La tuya es la que va a hacer diferencia si le pones primero, segundo, tercero o al último, o todos ponen igualito. Eso ya depende de ti, ¿de acuerdo?
Solo son 4, no es que van a coger las 52, no. Ok, profe, sí, ahora Yo me demoré en copiar y pegar eso, imagínense. No, tranquilos. Solo son Profe, unas una preguntita, o mejor dicho, una ayudita. Lo que pasa es que yo estaba en la clase y me quedé hasta lo que había que hacer del comodín y se me apagó la computadora. ¿Será que me puede volver a explicar, por favor? Claro, ya te voy a explicar y para todos los que deseen se pueden quedar, ¿ya? ¿Entendido? Y los que ya deseen empezar a trabajar, pues simplemente pueden apagar las cámaras, ¿de acuerdo? Pueden apagar las cámaras, si quieren desconectarse y volver a conectarse después, pero a la 1:15, ¿de acuerdo? Sí, ya está asignado para subir eso, no hay ningún problema. Y ya pueden empezar a trabajar, ¿no? Y para los que voy a compartir otra vez, solo para la explicación, no solo de María Paula, sino aclaración de quien lo necesite, ¿ok? ¿Sí? A ver, aquí tenemos esta diapositiva, ¿ya? Y tenemos 3 frases grandes, ¿de acuerdo? Del Papa Benedicto XVI. ¿Entendido? ¿Sí? Ya, la que empieza dice la ideología de género, la otra dice nuestra misión y la otra la libertad. Son 3, ¿de acuerdo? A cada uno de ustedes se le ha asignado una frase más. Por ejemplo, híjole, voy a buscar. Pablo, tu número de lista es ¿cuál es? ¿Dónde estás? Perdón, tú eres la número 1. Ya, entonces, se les ha asignado, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué pasó? Ya. Luego se les dice que escojan de las imágenes. Hay 52 frases, ¿no? Con imágenes. Los del paralelo A escogen de la 1 a la 26 y el B las otras. Y en el caso del paralelo A, y en el tuyo en particular, a ti te toca escoger esta que está aquí arriba, ¿cierto? ¿Sí? Que habla de la indisolubilidad del matrimonio, a la larga es tan imposible fuera de la fe como necesaria dentro de ella. Entonces tú vas a empezar a hacer una reflexión crítica, no a decir si estás en este caso, porque vamos a separar un poquito si estás a favor o en contra, sino te vas a fundamentar en esta primera diapositiva con esas frases que están ahí, ¿de acuerdo? Con todo eso que están ahí, te vas a fundamentar, te vas a apoyar en eso, y si es necesario también, pues puedes apoyarte en lo de la tarea que hicieron para hoy, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Y qué vas a hacer? Entonces, en esa reflexión, estas diapositivas ya se las he compartido, están en el Classroom. Voy a hacer muy rápido. En esa reflexión, ya, vas a hacer una reflexión de 200 a 250 palabras. ¿Entendido? ¿Sí? Una reflexión de 200 a 250 palabras. En el Word, ¿cierto? Que dije que les iba a presentar Tengo una esto. pregunta. Sí. O sea, la reflexión de las 200 a 250 palabras es sobre las 4 imágenes, ¿no es cierto? Sí, la central es la tuya, la que a ti te corresponde. Partes desde ahí. ¿De acuerdo? Ya, profe. Ok, eso. Y de ahí también se hace una conclusión, que ahí sí es opinión personal. ¿Qué opinas de esas frases? ¿Qué opinas de todo eso? ¿No? En la opinión personal, ¿estarás de acuerdo? ¿No estarás de acuerdo? Es opinión personal. ¿Entendido? Y además tienes que, de la primera diapositiva, con la que te tocó a ti, María Paula, por el ejemplo que estoy haciendo, es decir, esta que dice el número 1 del matrimonio, ¿no? Esta, más estas 3 frases que están acá, tú las vuelves a copiar, digámoslas así, y vas a ponerlas en el orden que a ti te parezca que debería, para entender el sentido, ¿ya? Si a ti te parece que primero debe ir la tuya, la que te tocó, y después otras, o como sea, ¿ya? Para entender el sentido de la lectura, si es que sería así en un orden secuencial, ¿ya? ¿Sí? Y, ¿qué más? ¿Hay algún detalle aquí? Bueno, ya el resto habla sobre las calificaciones y eso. ¿De acuerdo?
Sí, el resto ya lo puedes leer. Sí, profe, una preguntita más. ¿De cuántas palabras, de cuántas palabras es La la reflexión. conclusión? Sí, No, la conclusión. la conclusión es 100, ¿no? Ahí está en el punto 4, 100, ¿de acuerdo? Ya. Gracias, profe. Listo, cualquier cosa, estoy aquí y si no, si de pronto por algún motivo me he salido y alguien quiere hablar y no me escucha, pues escribe en el chat y de pronto yo por algún motivo he salido, regreso, ya veo el chat y puedo responder de inmediato, ¿ya? Ok. Nos vemos a la 1:15.